iniciar la grabación. Disculpe, gracias más bien. Bien, gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la... En primer lugar, vamos a ver las autoridades de la facultad. El decano de la facultad es el doctor Emilio Martínez Lozano. Los miembros del consejo de facultad tienen al doctor Pedro Herrera, y a la doctora Nancy Ho, como miembro también la doctora Zulema Torres. Tomás, y dos representantes del tercio estudiantil, compañeros de ustedes. La doctora directora del Departamento de Medicina es la doctora Nancy Ho, secretaría académica, la doctora Hilda Jurupe, que es digamos, también profesora de nuestro curso y tiene mucha labor administrativa y es una de las fundadoras, también con el resto de profesores, con la doctora Vilma, la doctora iniciadores fundadores del curso. El director de la escuela profesional es el doctor Santiago Quedós y la unidad de registros y matrículas, la doctora Vilma, que es coordinadora también del curso de farmacología y también tiene labor administrativa. El personal docente de farmacología, tenemos acá el que habla, yo soy médico internista, he trabajado en la unidad de farmacología clínica, he sido docente también en la facultad, en la Universidad Mayor de San Marcos, docente en clínica y docente en farmacología en la Universidad San Martín de Porres, y actualmente yo he sido profesor invitado muchos años acá en la universidad y hace 2 años o más que ya soy coordinador del curso. Después tenemos la doctora Hilda Jurupe, ella es fundadora con la doctora Vilma Herencia y la doctora Mónica. Ellos iniciaron el curso y lo han organizado muy bien, el curso de farmacología, y han ido agregando una serie de algunas modificaciones durante el desarrollo durante todos estos años. Entonces, después la doctora Vilma Herencia, ya conocida por todos ustedes, ella es coordinadora también del curso de farmacología. Ella es químico farmacéutico, tiene muchos estudios, tiene mucha experiencia y sobre todo está dedicada también dentro de la práctica a hacer la parte de investigación formativa, que es fundamental y que al parecer es uno de los procesos que prácticamente se lleva en esta universidad y no sé si en otras, pero en esta universidad sí somos parte de la currícula, la investigación formativa en farmacología. La doctora Mónica Robles, que ya es químico farmacéutica, pues, que también tiene muchos años de experiencia ya en la docencia en la facultad. Y los nuevos profesores que ya no son nuevos porque han enseñado en el ciclo pasado, el doctor Luis Okamoto Kuniyoshi, que es médico internista, ha sido jefe de la unidad de farmacología en el Hospital Rebagliati, también jefe de servicio y jefe de departamento en clínica, y él sigue elaborando y lógicamente ahora nos está acompañando desde el ciclo pasado, nos está colaborando en el curso en la parte de los seminarios, talleres. El doctor César Braulio, el profesor, él es químico farmacéutico también con experiencia docente y tiene muchos estudios también en otras universidades del país. Bueno, este es el personal docente. Todos tenemos nuestro correo institucional y todos estamos para todos los grupos, para todos, tanto de práctica, teoría y todo, estamos a disposición con nuestro correo institucional, que nos podamos comunicar entre todos para resolver problemas. Como hemos dicho, nuestro objetivo no es dictar, sino es dar instrumentos y eso coordina, que haya intervención, que haya coordinación entre todos nosotros. Doctor Sangay. Sí. Disculpe que le interrumpa. Buenos días. Permítame intervenir un momentito porque también tenemos programada una clase de práctica. Está bien, sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Okamoto.
Hoy que iniciamos el semestre y también nuestra actividad del curso de farmacología, pues darles la bienvenida a los chicos a este semestre, al grupo 1 y grupo 3, que hoy día participan en la primera clase de teoría, esta clase inaugural, que les permite recibir toda la información relacionada a cómo se va a desarrollar este curso que tiene 8 créditos, ¿ya? Que es bastante extenso en cuanto a carga horaria, a contenidos, ¿ya? Entonces, nada más para señalarles a los alumnos que revisen su intranet, están programadas las actividades de práctica 1 y seminario taller 1 para esta semana, tomando en cuenta que el feriado de ayer hemos reprogramado teniendo en cuenta nuestros horarios de práctica y horarios de seminario. En el intranet van a encontrar toda la información, ¿ya? En los grupos de teoría, o sea, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en el primer inicio, que es la introducción de su aula virtual, allí le colocamos los documentos como sílabo, guías y toda la información que van a necesitar para todo el semestre. Siempre estén atentos a su aula virtual, chicos, sus guías, ahora se los estamos subiendo. Por lo tanto, ya tendrán listas para hacerle las consultas y empezar a desarrollar clase por clase. Muchas gracias, doctor. También vamos a empezar la práctica en el subgrupo 2.2. ¿Ya? Le agradezco gracias, por participar. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguien, antes que se retire la doctora, ¿hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta a la doctora? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, sí? Bueno, doctora, muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a seguir esto con la inauguración del curso. Ok, gracias, doctora. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted, doctora. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos a continuar con la... ¿Cuáles son los objetivos del curso de farmacología y medicina? Entonces vamos a ir acá. ¿Ya? Doctor Okamoto, no sé si usted quería, buenos días, doctor, si quería mencionar antes de iniciar o al final prefiere dar algunas recomendaciones. Doctor, por favor, continúe usted, no quiero interrumpirlo. Ya, doctor, gracias, muchas gracias. sí, Gracias, doctor. Gracias. Entonces, los objetivos del curso, ¿cuál es? Adquirir conocimientos farmacológicos. Esto es importante, porque este es uno de los objetivos. Nuestros objetivos, o sea, como profesores, es la adquisición de conocimientos farmacológicos. Y esos tienen que ser sus objetivos de ustedes, lógicamente, como primer objetivo. El otro, ¿para qué se adquiere conocimientos farmacológicos? Es para la aplicación terapéutica, científica y racional. O sea, la farmacología se lleva en enfermería, se lleva hasta en medicina física, se lleva en odontología, se lleva en obstetricia, se lleva en farmacia, en todas las ciencias de la salud se lleva la farmacología, pero sin embargo, los únicos médicos, los únicos profesionales que recetan o que prescriben, y la prescripción es una autoterapéutica, son los médicos especialmente. Los odontólogos y los obstetrices muy poco tienen un territorio muy restringido, pero entonces el médico, por esta razón que uno de los objetivos, las razones para adquirir conocimientos es para la aplicación terapéutica, pero una aplicación terapéutica científica y razonada o racional. No se puede hacer una aplicación terapéutica así en forma empírica, tiene que tener bases científicas. Ustedes son científicos y desde el comienzo tienen que tener eso. ¿Y para qué? Para
diagnóstico de enfermedades, para prevención de enfermedades y para tratamiento de enfermedades. ¿Y qué tipo de enfermedades? Enfermedades prevalentes, o sea, no ven nuestro medio. Lógicamente que hay una serie de enfermedades que ustedes lo van a ir, pero lo que van a tener son los instrumentos necesarios para eso. ¿Qué conocimientos farmacológicos son importantes? O sea, farmacocinética, farmacodinamia, usos, indicaciones, contraindicaciones. La farmacocinética tiene procesos y parámetros que esta sigla es administración, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Cuál es el objetivo principal de la farmacocinética? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la farmacocinética es que se va a llegar en concentraciones terapéuticas en el lugar de acción. Entonces, hay que conocer todos estos procesos para alcanzar concentraciones terapéuticas en el lugar de acción o biofase que se llama. Luego, aparte de conocer cómo llegan y cuánto llega y si llega bien o llega mal, hay que conocer también cuando ya llega para el efecto la farmacodinamia, o sea, sabemos cómo es que actúa el medicamento y cuáles son sus efectos. Yo no puedo dar un medicamento si no sé cómo actúa. Y esto es base científica y no sé cuáles son sus efectos. Entonces, es importante para que ustedes puedan recetar posteriormente un fármaco, esto. Y aparte de eso, tienen que tener conocimiento en qué se usa, cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones. Y otro aspecto que es importante es esto, las reacciones adversas e interacciones. Todos los fármacos potencialmente tienen reacciones adversas. Algunas leves, moderadas, o algunos muy poco, pero y algunas tienen severas. Entonces es importante no solamente conocer para qué es bueno, sino por eso es que se usa el índice beneficio-riesgo e interacciones medicamentosas cuando se da más de 2 o 3 medicamentos, especialmente en los pacientes de edad, en los mayores de edad. Generalmente a veces como tienen 2 o 3 patologías utilizan muchos medicamentos, entonces hay que ver si hay interacción o no con los medicamentos que estamos indicando. ¿Y cuáles son? Entonces hemos visto qué conocimientos son importantes, los conocimientos, y qué conocimientos son importantes, ¿ya? Ahora vemos, para adquirir esos conocimientos, ¿qué instrumentos son indispensables? Que eso es lo que tenemos que nosotros afinar bien y tenemos que tenerlo bien presente. ¿Qué instrumentos? Fuentes de información. Pero fuentes de información que tengan evidencias científicas. Y lógicamente investigación. Una investigación que ustedes empiezan con investigación bibliográfica. Y el otro instrumento, o sea, tiene que tener sus fuentes de información y saber buscar la información, saber buscar, y buscar trabajos de investigación también. Y luego los procesos de selección, ¿se me entiende? Sé qué conocimientos debo adquirir, sé qué instrumentos debo tener, fuentes de información científicas, estudios de investigación y el último, proceso de selección. Yo tengo que aprender a seleccionar fármaco porque digamos, la oferta de medicamentos es bastante amplia. Yo no puedo usar en forma indistinta, tengo que seleccionar. ¿Y en base a qué selecciono? A eficacia, seguridad, conveniencia y costo, que esto lo vamos a ver posteriormente. ¿Pero para qué? Para hacer una prescripción razonada. Yo no puedo hacer una prescripción razonada, uno le llaman racional, si no escogí o si no seleccioné un producto eficaz que sea seguro, conveniencia y costo. O sea, no hay que elegir solo por el costo, ni por la conveniencia, hay que elegir primero eficacia y seguridad. ¿Cuáles son las competencias al finalizar el curso?
conocimiento de grupos farmacológicos para enfermedades prevalentes. O sea, todos los grupos. No, cuando hablamos de grupos farmacológicos no hablamos de un medicamento. Por ejemplo, cuando hablamos de paracetamol, no hablamos de... Ese es medicamento, pero los grupos son analgésicos. Entonces, todos los grupos analgésicos que hay de diferentes tipos, que también lo vamos a ver en su debida oportunidad. Entonces, primero los grupos, y después de los grupos ya ver los medicamentos. Utilización correcta de las fuentes de información científica. O sea, tener fuentes de información científica. Algunas se le está dando tanto para los talleres como para las clases teóricas, se le está dando las fuentes de información que son de base científica. Aplicación de conocimientos para seleccionar los fármacos. Eso es importante. Fundamentos para una prescripción razonada, pero considerando el beneficio y el riesgo de los procedimientos terapéuticos y diagnósticos. Esto es importante, o sea, yo no tengo que escoger solo un fármaco que sea, sino también que sea seguro, o sea, beneficio-riesgo. El beneficio tiene, como todos los fármacos tienen potencialidad de reacciones adversas, entonces el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Entonces, si el beneficio es muy alto y el riesgo es bajo, es un fármaco seguro. Pero si el riesgo es alto y el beneficio es dudoso, es un fármaco inseguro, yo no tengo por qué usarlo, o sea, no sé su eficacia, pero sí sé que hay reacciones. No, un momentito, no conozco el beneficio, entonces tiene que haber un índice de beneficio mayor que el riesgo. Otro de los aspectos importantes es conocer los conceptos y normas de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es importante para ver, o sea, porque cuando un fármaco entra, que eso lo vamos a ver mejor en la parte de desarrollo de fármacos y desarrollar, como se hace acá en la facultad, desarrollar líneas de investigación formativa. Este es un aspecto muy importante que se hace acá en la facultad. ¿Cuáles las unidades del curso? Son la unidad, los aspectos generales, lo que vamos a ver parte ahora y parte en 2 semanas, en esta y la otra semana, aspectos generales que son farmacocinética, farmacodinámica, interacción de medicamentos. Pero esta unidad se relaciona y se conecta con todas las unidades, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. La 2, farmacología autonómica, sistema adrenérgico, colinérgico. La 3, autacoides, la serotonina, histamina, etcétera. Farmacología del sistema nervioso central y periférico, donde vamos a ver anestésicos generales, anestésicos periféricos, relajantes musculares. La unidad 4, farmacología renal. Vamos a ver fármacos que eliminan por vía renal, pacientes que tienen insuficiencia renal, fármacos que se utilizan para enfermedades renales, respiratorio, por ejemplo, fármacos para problemas asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiovascular, generalmente enfocamos las enfermedades prevalentes, hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, y hematológicas también, por ejemplo, las anemias y algunas enfermedades. En la unidad 5 es farmacología gastrointestinal, uterina y endocrinológica, donde vemos la parte de diabetes mellitus, uterina, donde vemos los relajantes, uterina, los anticonceptivos, etcétera, etcétera también. En la farmacología de la unidad 6, farmacología antiinfecciosa y antineoplásica. Para el primer examen, la primera evaluación es la unidad 1 y la unidad 2. La segunda evaluación es la unidad 3. La tercera evaluación la unidad 4. La evaluación 4 la unidad 5. Y la evaluación 6, la evaluación 5 es la unidad 6. Son 5 evaluaciones que hay al respecto. 5 horas de teorías, horas académicas de teoría. Un grupo, por ejemplo, ahora están haciendo de 2 horas, la mañana van a hacer de 3, son 5 horas semanales. Son 6 unidades temáticas participativas.
La idea de las teorías es que me gustaría que haya participación con todos ustedes y que hagan preguntas. Pueden interrumpir, pero lógicamente para cosas específicas durante el desarrollo de la teoría. Las prácticas tienen dos componentes, prácticas de laboratorio y seminarios talleres, que eso lo van a ver ahora, ya que lo ven con sus grupos. La práctica de laboratorio tiene dos partes, o sea, la parte, el laboratorio en sí, son 3 horas académicas, metodología de acuerdo a la guía de práctica, pero hay un trabajo de investigación formativa. O sea, acá las prácticas de laboratorio más la investigación formativa, o sea, forman dos. Y los seminarios o módulos talleres es prácticamente es la parte. Lo que queremos es que no hayan, que sea la teoría, sino son dos cosas. Ampliación de la teoría, pero previamente hay que tener los conceptos que hemos expuesto en teoría, y luego de la ampliación de teoría, también con la aplicabilidad, esa es lo fundamental. Porque si no, los talleres, los seminarios no tienen que convertirse en teoría, no es teoría, es aplicación de la teoría, aplicación de la teoría. Es obligatoria con participación porque acá lo hacen ustedes. Nosotros solamente somos orientadores. En la teoría sí la hacemos nosotros y ustedes hacen preguntas, pero acá es la práctica, si los seminarios los hacen ustedes. Criterios de evaluación, 5 evaluaciones parcialmente cancelatorias, o sea, parcialmente porque el 80% son de las clases, el 10% tiene unidades anteriores, nosotros ponemos menos, entre el 5% de unidades anteriores, más que todo que tengan relación, sobre todo con las primeras unidades, y 80% de las clases y 20% de la bibliografía recomendada. O sea, el que se saca 20 de nota significa que no solamente ha leído las diapositivas, sino también ha leído su libro. Y en las evaluaciones nosotros no hacemos evaluaciones, digamos, de memoria, o sea, hacemos evaluaciones aplicativas, o sea, los conocimientos que ustedes tienen, los definen y esos conocimientos son los que le aplican en las evaluaciones que hacemos. Entonces, por eso es importante, o sea, la aplicabilidad. Las prácticas ahí, la práctica procedimental, o sea, acá las notas, esto lo van a hacer ya les van a explicar, lo mismo en las prácticas, les van a explicar los doctores. Los seminarios talleres, el seminario taller tiene una evaluación continua, donde se ven los conocimientos, donde se ven los procedimientos, manejo de la guía del seminario, módulos, artículos, resumen, comentarios, y el área actitudinal, asistencia, puntualidad, participación, discusión, colaboración. La participación de ustedes, esto es importantísimo como área actitudinal, pero no quiero participación porque empiece a leer un artículo que lo lea de memoria o exponga de memoria leyendo, ¿no? Eso es, bueno, parte de participación. Pero lo que quiero es que en la participación sea aplicativo y la participación, ahí donde veo si el paciente, el alumno domina o no domina la participación, o sea, no es cuestión que vaya a leer, lo hago y lo leo, no, tiene que saber, porque nosotros a veces interrumpimos y les hacemos preguntas para ver su participación, la discusión que tiene, y nos gustaría que todos, en los talleres, todos participen. Mientras más una cosa es su participación como en exposición y otra cosa es participación aparte, y eso tiene implicación también. Y por último, para el promedio final, este promedio final que tiene teoría el 50%, práctica, seminario el 25-50%, pero este promedio se saca, tiene un requisito fundamental. Este requisito nosotros tenemos basado en los reglamentos del estudiante de la Universidad Ricardo Palma y en dos reglamentos, el reglamento de la Facultad de Medicina. Por esta razón, nosotros hemos establecido
que para el requisito previo fundamental para ser promovido en el curso de farmacología es obtener previamente, antes del promedio final, antes que le saquen el promedio final, tienen que tener un promedio aprobatorio en la teoría y un promedio con 11 en teoría y con 11 en práctica. Si tienen, como lógicamente en práctica hay poquísimos que no tienen un promedio, tienen casi todos promedio aprobatorio, porque son varios, o sea, seminario taller, la formación, la investigación formativa y las clases de práctica. Entonces, pero en la teoría tienen que tener promedio aprobatorio. Lógicamente hay 5 unidades, 5 exámenes, y si tienen un promedio desaprobatorio, tienen que les damos la oportunidad de que den el sustitutorio, y como el sustitutorio. Pero entonces, como el sustitutorio, ya tienen tienen un sustitutorio, tienen que aprobar tanto la teoría como la práctica para que les haga el promedio. O sea, eso está establecido y ustedes lo pueden revisar en los reglamentos del alumno en este contexto. Entonces, ahora sí, vamos a ver ya los principios. No sé si hay alguna pregunta, pero es requisito que sepan desde ahora, porque después al final están, no, que mi promedio, ¿no? Definitivamente cada uno todo es importante acá para nosotros. El curso es multidisciplinario y el curso necesita muchos aspectos, teoría, práctica, pero la teoría es fundamental. La teoría es fundamental, lo mismo la práctica también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere hacer una pregunta? Bueno, si no lo tiene, lean bien sus syllabus, lean bien las guías de práctica clínica, y vean bien las guías de práctica de laboratorio, disculpe, y las guías de seminario, que lo van a ver ahora también. Los objetivos ahora en la clase de ahora ya, estamos empezando ya la clase teórica, los principios de farmacología. Los objetivos: definir la farmacología y sus alcances, concepto de fármaco y medicamento, la terminología o la denominación de los fármacos, conocer los estudios de los procesos farmacológicos y conocer las diferentes vías de administración. La próxima, ya mañana vamos a hacer la segunda parte de fármacos. ¿Qué es la farmacología? Estudios de fármacos o estudios de drogas. El resto lo revisan ya después. Pero fármaco o droga es diferente que medicamento. ¿Por qué? Porque ambos, tanto fármaco como medicamento, o fármaco o droga como medicamento, el medicamento ya está preparado para el tratamiento, para diagnóstico o para prevención. O sea, ya está estudiado para eso. Ese es el medicamento. En cambio, un fármaco que no es medicamento, por ejemplo, el Baigón, es un tóxico. O sea, pero ¿qué es lo que significa entonces un fármaco? Una sustancia química que interacciona con el organismo para modular funciones. Por eso es que es importante. El fármaco no crea funciones, el fármaco modula funciones. Por eso es que es importante tener conocimientos previos. Por eso han llevado un curso de fisiología y han llevado también el curso de bioquímica, que son armas, instrumentos importantes para la farmacología. ¿Cuáles son los alcances de la farmacología? Obtener beneficio, riesgo sobre determinada patología. O sea, mayor el beneficio que el riesgo. Para efectos tóxicos en microorganismos, para antibióticos, antivirales, etc. Y también en células neoplásicas. Aquí esto ha avanzado bastante. Hay efectos tóxicos en las células neoplásicas, pero hay citotóxicos, pero actualmente han aparecido otros medicamentos que actúan mucho más específicos. Herramienta fundamental en la terapéutica. Esto es, para la terapéutica, es fundamental la farmacología. Para problemas infecciosos, para problemas neoplásicos, y lógicamente tiene que establecerse el riesgo, el beneficio-riesgo. Por otro lado, tenemos acá lo que siempre es producto farmacéutico.
No es lo mismo que medicamento. Medicamento es un producto farmacéutico. Los productos herbarios y los productos dietéticos son productos farmacéuticos. Pero los productos herbarios o los productos naturales en uso de salud, generalmente no tienen, estos se registran en la DGMIP, estos se registran en DIGESA, los medicamentos se registran en la DGMIP, pero los medicamentos herbarios o los productos, medicamentos herbarios ya actualmente exigen estudios de eficacia y seguridad, pero los productos naturales generalmente no, solamente exigen estudios etnomédicos, o sea, estudios tradicionales usados en poblaciones indígenas, en poblaciones chinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la actualidad ya han aparecido muchas reacciones adversas para estos medicamentos y para estos productos. Por lo tanto, nosotros a veces para ciertos productos pedimos no solo evidencias etnomédicas, sino evidencias ya científicas. Y más aún, los nuevos productos, los productos naturales actualmente que lo venden en el mercado o lo venden por internet, generalmente no solo tienen productos, recursos naturales, le mezclan con antibióticos, le mezclan con otros productos. Por ejemplo, por mencionarles nomás, hay productos naturales que dicen para mejorar la libido en ciertas situaciones. Entonces, pero ponen la hierba y además el producto, me refiero a los vegetales, el producto, y además le agregan, por ejemplo, inhibidores de fosfodiesterasa. Entonces, le agregan eso, entonces el efecto. Por esta razón se necesitan estudios ya de eficacia. Ahora vienen, los productos biológicos son productos de tecnología avanzada, biotecnológicos actualmente, que se utilizan DNA recombinante, entra mucho la genética y los productos galénicos. En algunos campos también se están utilizando. Esto está de acuerdo con la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la DGMIT y Ministerio de Salud. La farmacología tiene las siguientes ramas. El producto tiene que tener la farmacología, la farmacoquímica, que estudia la estructura química de los fármacos, es fundamental. Ahí es donde el laboratorio hace el farmacéutico, hace el que hace investigación o el que trabaja en la industria, manipula la química. Por eso es que lo hacen a los productos que tengan incremento de su duración de efecto, menos reacciones adversas, más específico para menos interacciones, etcétera, etcétera. Esa es farmacoquímica. Pero los componentes, aparte de la farmacoquímica, que eso, todo fármaco tiene su estructura, tiene la farmacocinética y tiene la farmacodinamia. Y ya mencionamos anteriormente, la farmacocinética estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, cuya finalidad fundamental es que alcancen concentraciones terapéuticas en lugar de acción en el biofase. Una cosa es que alcancen concentraciones en sangre, pero otra cosa es que alcance, porque si llega a sangre, por decirle 100 miligramos, de repente al cerebro solo llega a 30, o al pulmón de repente llega a 40, o sea, hay que ver que las concentraciones sean terapéuticas a ese nivel. Pero por otro lado, yo no puedo indicar un fármaco a pesar que desconozco por dónde se absorbe, conozco cómo viene, conozco cómo se distribuye, a qué tejidos llega, y también conozco por cómo se metaboliza, dónde se metaboliza y dónde se elimina. Entonces, ese es conocimiento. Tengo que saber eso, porque después vamos a ver ya otros aspectos. Pero también debo conocer la farmacodinamia. Si no conozco la farmacodinamia, si no conozco el fármaco, cómo actúa, cómo es su mecanismo, y no conozco sus efectos,
Bueno, no es bueno una prescripción en ese contexto. El otro de las ramas de la farmacología son la farmacognosia, o sea, el origen de los fármacos, origen vegetal, mineral, origen animal, etc. Lo otro es la farmacogenética. Actualmente la farmacogenética, que es una rama de la farmacología que estudia las respuestas en relación a los genes, es farmacogenética. Y el farmacogenómica ya no solamente los genes individuales, sino también algunos componentes del genoma. Entonces, que esto es importante, tanto en la farmacocinética, hay variantes en farmacocinética, en farmacodinámica y en la terapéutica. Entonces, actualmente se está trabajando, inclusive hay muchas aplicaciones de la farmacogenética para ciertos procesos, por ejemplo, en medicamentos biológicos, especialmente inclusive en las vacunas se está empleando ya la farmacogenética. Y por último tenemos acá, la farmacotecnia, que lógicamente es los procesos por los cuales se producen los medicamentos, que lo hacen los farmacéuticos o lo hacen en la industria farmacéutica, pero con farmacéuticos. Y por último tenemos la farmacología clínica. ¿Qué es la farmacología clínica? La farmacología clínica es una rama de la farmacología que integra la enfermedad, la patología, o sea, la fisiopatología de la enfermedad, e integra la epidemiología también y los conceptos farmacológicos. Entonces, todos esos están integrados y esto tiene varias ramas. Entre ellos tiene la farmacoepidemiología, farmacovigilancia y una serie de aspectos desde la farmacología clínica, desde el registro hasta el uso por el paciente, porque ya es el uso en el paciente. La farmacoepidemiología hace seguimiento de los medicamentos sobre la sociedad. Estudia los determinantes, el efecto en grandes poblaciones. La farmacología en sí solamente estudia en el individuo, un grupo de individuos, pero en grandes poblaciones. Usted ha visto, por ejemplo, la respuesta en Europa. Hay lugares donde la farmacocinética es diferente que la farmacocinética que en nuestro país. Entonces, es diferente. Y aparte de eso, cuando se hace acá algo importante que es analizar el impacto real en la práctica clínica cotidiana. ¿Qué significa? Disculpen, cuando un fármaco es aprobado, generalmente tiene estudios de eficacia, estudios de fase 3 que vamos a ver luego, pero hacen selección. Ellos seleccionan sus medicamentos, aplican criterios de investigación muy rigurosos, son muy buenos, pero no ponen pacientes que son de ancianos, no ponen niños, neonatos, salvo que sea dirigido a esa población, no ponen pacientes que tienen 2 o 3 patologías, no colocan pacientes que están gestando, no colocan pacientes que digamos que están tomando varios medicamentos. Entonces, la eficacia es para ese grupo y uno lo puede extrapolar para ese grupo. Pero cuando ya ha sido aprobado, ya lo utilizan en todas las poblaciones, entonces puede que la efectividad sea menor, que la eficacia puede que sea mayor también, dependiendo. Y ahí ya se detectan las verdaderas reacciones adversas, porque en los estudios de fase 3 no se detectan muchas reacciones adversas. Hace seguimiento de la investigación de los medicamentos sobre la sociedad. Esto es fundamental. Por eso es que tiene dos. Uno, estudios de utilización de medicamentos y lo otro, la farmacovigilancia, que es la fase 4, ya fase final. La farmacoepidemiología es cuando ya el fármaco ha sido aprobado, se utiliza en las fases de comercialización. Esa es farmacoepidemiología e incluye farmacovigilancia y estudios de utilización de medicamentos. Yo en varias reuniones que hemos tenido, a veces algunos congresos, hemos participado y justamente cuando mencionaban, decían, no, pero ¿para qué voy a hacer estudios de utilización de medicamentos? Si ya lo conozco. O sea, ¿usted conoce
¿Cuánto está utilizando de tal antibiótico? No, nosotros usamos, sí, pero ¿cuánto? ¿Y en qué? ¿Y para qué lo utiliza? ¿Y qué resultados ha obtenido? Esos son estudios de utilización de medicamentos. Y la farmacovigilancia, lógicamente, que ve cuáles son los factores de riesgo para reacciones adversas y las reacciones adversas ya en la práctica clínica cotidiana, que es lo que se ve. ¿Qué estudia la farmacología general con orientación a la terapéutica? Estudio de los procesos farmacológicos. 1. Desarrollo de medicamentos. ¿Qué es desarrollo de medicamentos? Un medicamento para ser registrado y para ser usado por los pacientes tiene que tener estudios preclínicos y estudios clínicos, y luego de los estudios de fase 3 recién lo registran y recién lo autorizan, y lo autorizan no para cualquier situación clínica, lo autorizan para determinada situación nada más, para eso es el desarrollo de medicamentos. El otro concepto, lo que tenemos que, en los procesos, ya hemos dicho, procesos de farmacocinética, farmacodinámica, reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Y el otro proceso es la terapéutica en base a problemas. Esto es fundamental. Cuando ustedes lleven clínica van a ver que para hacer un diagnóstico tienen que hacer su anamnesis, su examen físico, pedirle algunos análisis y hacer un diagnóstico. Pero para la terapéutica no aplican procesos. Recién, bueno, nosotros estamos introduciendo, yo mandé acá, y hay esta base de terapia se estableció en Groningen, en Holanda, en 1999, y desde ahí se ha extendido a nivel mundial. Un proceso terapéutico sistematizado en base a problemas. No se puede hacer. Si no tiene un proceso, no puedo decir, tiene neumonía, le doy penicilina. ¿Por qué? Tengo que ver primero cuál es el problema del paciente, y en el problema tengo que ver cuáles son los gérmenes más frecuentes. Y dentro de esos gérmenes tengo que ver si son resistentes a la penicilina o son sensibles a la penicilina. Y de acuerdo a esto, ¿cómo si a este paciente le puedo dar penicilina o no le puedo dar? Mire, todo es todo un proceso terapéutico. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Pero esta terapéutica en base a problemas es la que hacemos nosotros en las prácticas, en los seminarios. Tenemos 3 o 4 seminarios donde aplicamos la terapéutica en base a problemas, que eso es fundamental. Y además en otros, pero como base para la terapéutica, base a problemas. El objetivo de la farmacoterapia es prevenir, curar, controlar la enfermedad, pero siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo. Efectos mínimos. Ese es el objetivo. Siempre, tengo que asegurarme que el beneficio sea mayor que el riesgo. Pero para esto necesito conocimientos de farmacocinéticos y farmacodinámicos. La nomenclatura de los fármacos. Los fármacos tienen los fármacos. Uno es cómo se denominan los fármacos. Al comienzo le ponen, antes cuando se están desarrollando le ponen un nombre de código. El código. Código H3, no sé cuánto, etc. Pero y todo fármaco tiene su nombre químico, pero que no lo podemos aprender porque, mira, 4-hidroxiaceta, el paciente no puede ir a preguntar por esto. O sea, el nombre químico, pero que todos los fármacos tienen su nombre. Ojo, que estamos hablando de nombres de los fármacos. No estamos hablando de fármacos, otro aspecto. Nombre genérico. Este es el nombre científico. El nombre científico. Y que nos permite, esto lo hace la nomenclatura, y que nos permite, es prácticamente relacionado con el principio activo, y que nos permite comunicarnos a nivel mundial, porque usted puede comprar acetaminofén acá, en la India, en la China, en Estados Unidos. Claro, lógicamente dependiendo de sus reglas, pero ese es el nombre genérico. Y esto está obligado el médico, ustedes tienen que estar obligados a recetar por nombre genérico.
por nombre genérico. No estoy hablando necesariamente de medicamento genérico, sino recetar por nombre genérico. Porque cuando ustedes recetan por nombre de marca, va dirigido a determinado laboratorio. Entonces, el nombre de marca es el nombre asignado por la compañía que vende el fármaco. Le pone, a veces dice, le ponen una serie de nombres que digamos que le favorecen su promoción y su venta. Pero lo importante, ahora, lógicamente, como yo puedo tener confianza en determinada marca, pero yo le digo, bueno, el nombre genérico de este producto es tal. Y bueno, yo le doy nombres comerciales tal y tal, y ustedes decidan, porque el paciente, ¿por qué tiene que el paciente decidir también quién receta? El médico. ¿Quién lo compra? El paciente. ¿Quién lo usa? El paciente. ¿Quién está sometido a riesgo? El paciente. Por lo tanto, el paciente tiene derecho también a saber todos estos aspectos para que puedan elegir sus medicamentos. Yo puedo, eso ya vamos a ver en medicamentos luego en la otra lámina, pero y el nombre oficial, que es el genérico en realidad, es el cual es identificado en publicaciones. Hay una publicación, acá hay un formulario en el USP, que lo venden en Estados Unidos, es una recolección de todos los nombres genéricos de todos los fármacos que tienen allá en su farmacopea. Y el otro el formulario británico también, las denominaciones. Y el nombre de marca que ya mencionamos. O sea, este es cómo se denomina. Un fármaco tiene que tener nombre químico, tiene que tener nombre genérico y tiene que tener nombre de marca, si puede, o si no, no. Con nombre genérico puede ser nombre genérico, medicamento genérico. Ahora sí, ya vemos lo que son medicamentos en el país. Ya no estamos hablando de nombres, estamos hablando de medicamentos. Tenemos el medicamento innovador. ¿Qué es un medicamento innovador? Es un medicamento que generalmente hace el original, el primero que hace el medicamento, o hace una variación, es un innovador, pero que ha hecho todos sus estudios preclínicos, sea tanto in vitro como in vivo, en animales de experimentación, y luego los estudios en humanos. Y lógicamente estos estudios le representan estos desembolso de millones de dólares para hacer el estudio, porque demora además años, 6, 7, 8, hasta 10 años o más, demoran a veces. Algunos quieren sacar un medicamento de cada día. No, definitivamente no es así. Lo están acortando, sí, hay para ciertos medicamentos. Entonces, ¿qué hace el gobierno para que estos productos, porque se han invertido, cómo lo recuperan? Les da lo que se llama la patente de protección. Pero esa patente de protección lo convierte en monopolio. Y con este monopolio, como no hay otros que un producto similar de repente, prácticamente lo venden al precio que ellos le ponen, generalmente precio muy alto. Pero el gobierno le pone, o su gobierno, no es cada gobierno, no solamente ahí en Estados Unidos, acá le ponen, dice, por 5 años, ya. Durante 5 años es monopolio. Pero luego de los 5 años, ya esta fórmula puede ser vendida, puede ser prestada, alquilada, dada, etcétera, regalada, etcétera. Y con esta fórmula, los laboratorios hacen el medicamento genérico, que al final el medicamento genérico tiene las mismas características que el innovador. Algunos le encuentran diferencias por el sabor, por no sé qué, pero generalmente son iguales. Los genéricos, medicamento genérico, ya tiene ventaja porque ya se conocen sus reacciones adversas, se conocen su efectividad, etcétera, etcétera. Se conocen sus interacciones, etcétera, porque ya se han ido utilizando esto durante bastante tiempo. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, que saca medicamentos esenciales, lo hace en base genérico. Pero, lógicamente, si no hay un innovador también, o sea, no puede usar un innovador o puede usar un genérico. Entonces, el genérico,
Y acá en nuestro país hay algunos problemas que lo vamos a explicar luego, es que el genérico, medicamento genérico, lo venden con, han establecido que sea con nombre genérico, y de eso se han basado algunos laboratorios que tienen medicamento, no tienen medicamento innovador, sino tienen genérico, porque ya venció su patente, y algunos innovadores sacan también, a veces de innovador sacan genérico. Entonces, pero que le ponen nombre de marca, otra marca, y si le ponen otra marca, le ponen como medicamento innovador, no es así. Le digo esto porque yo voy a la farmacia, a WOM, especialmente busco a la farmacia, y pregunto, medicamento, una doxiciclina, pregunto y me dicen, es una anécdota, me dicen, ¿qué quiere el señor? ¿Qué desea? ¿El genérico o el de marca? ¿Cuánto cuesta el genérico? 20 centavos. ¿Y el de marca cuánto cuesta? Ah, no, 6 soles. ¿Ya? Y entonces deme el genérico, el de marca, a ver. Oiga, pero esto no es el de innovador. No, pero es de marca. Sí, pues, pero es un genérico de marca. No es un innovador, porque el innovador es la vibramicina. ¿Tiene la vibramicina? No la tengo. Ah, no, entonces pues no es un innovador, es un genérico y nos venden. Entonces la idea sería que reemplacen, que digan en Europa, y no sé en Estados Unidos, pero en Europa sí tengo conocimiento, que los genéricos vienen, o sea, dice, este es medicamento genérico, puede ser con nombre de marca, pero le ponen generalmente porque han sido evaluados, o sea, y lógicamente tienen una buena práctica. Acá en la DGMIT y en el ministerio venden medicamentos genéricos que son baratísimos y tienen toda la calidad de garantía. Entonces, lógicamente, hay innovadores que lógicamente no tienen genérico. El esencial, ¿qué es un medicamento esencial? No tiene que ver nada con innovador ni genérico. El esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Entonces, esencial es un medicamento que no puede faltar, porque si no se muere el paciente, si no tenemos una adrenalina, en un momento que hace un shock o un paro, que el paciente se va a morir. Entonces, es esencial, nunca debe faltar. Ni en el botiquín del médico, ni en el botiquín del hospital, etc. Nunca debe faltar un medicamento esencial. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud menciona medicamento esencial en base a genéricos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, pero si no hay un genérico para esto puede haber un innovador, pero es esencial. O sea, esencial no tiene que ver con genérico ni innovador. Lo que sí es en esencial ya tienen algunos más con genéricos que ya se conoce lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, esto es importante. Uno es medicamento y otro es la denominación. Acá mencionaba acá en el país venden a los genéricos con nombre, con marca le venden como innovador, no es así. El precio es genérico. Algunos lo venden, pero el precio de los genéricos es baratísimo. ¿Y por qué? Algunos mencionan por qué es tan barato los genéricos. Porque ya no gastan en estudios. Ya está conocido todo, uno. Y segundo, yo he tenido la oportunidad de participar en licitaciones y ellos, cuando presentan licitaciones, ellos el principio activo lo compran en quintales y todos lo compran en el mismo lugar, tanto los innovadores como los genéricos lo compran en el mismo lugar y de ahí lo preparan. Que a cada uno le pone su receta, que uno le pone más dulce, ese es otro aspecto. Pero la idea es, por eso es que lo compran en quintales y de ahí utilizan una pequeña, por eso el valor, un genérico no puede ser igual el precio que el innovador, definitivamente no. El precio es bajísimo, nos llama la atención, pero así es. Y el esencial también, lógicamente, en base a genérico es también barato. ¿Qué factores tengo en cuenta para la clasificación de medicamentos? Un medicamento por acciones farmacoterapéuticas, analgésicos, por su acción farmacológica, antiinflamatorios, por sus acciones moleculares, inhibidores de COX-2 específicos, los sintéticos. Otros factores, fuente química, que son derivados de químicos, de minerales, vegetales, etcétera, etcétera.
Luego tenemos ya el desarrollo de medicamentos que ya vimos, que esto es fundamental, porque usted no puede usar un medicamento si no ha tenido bases científicas de usar. ¿Cómo se desarrolla un medicamento para poder comercializarse o un fármaco para comercializarse? Mire, hay uno, evaluación preclínica y dos, evaluación clínica. En la evaluación preclínica tiene etapas. La etapa 1, farmacología básica experimental, datos bioquímicos, datos farmacológicos que tienen que ver, lo ven en la práctica en laboratorio. La etapa 2, ya en animales de experimentación, toxicidad aguda, donde ven la dosis letal 50 y dosis efectiva 50. ¿Qué significa la dosis letal 50? Es la dosis por la cual el 50% de animales de experimentación mueren. Y dosis efectiva 50 es la dosis por la cual el 50% de animales han mejorado su terapia, entonces, o han curado. En ese contexto se establece el índice terapéutico, que es igual, el índice terapéutico es entre la dosis efectiva y la dosis letal o dosis tóxica mejor. La toxicidad subaguda, toxicidad, efectos teratogénicos, ver si tiene efectos cancerígenos o efectos de antiinfertilidad. O sea, imagínense, todo esto tiene que ser estudiado. No puede ser porque lo administré, a mí me fue bien en 2 gatos. No olvídense. O sea, luego de esto, de la toxicidad crónica también, recién lo presentan a las oficinas reguladoras. En Estados Unidos lo presentan a la FDA. La FDA primero les dio autorización para que hagan estos estudios. Acá la DGMED o el Instituto Nacional de Salud les dio autorización para que hagan estos. La EMA en Europa les dio autorización para que hagan esto. Cuando ya tienen estos datos, entonces, y son datos favorables, aprobatorios, o sea, prácticamente la EMA, la FDA y la DGMED, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Salud acá, les da autorización para que hagan la fase clínica. O sea, les dan autorización. O sea, a veces hemos visto por esto de las vacunas que querían que les den autorización así. No, tienen que tener base clínica, base científica. Por eso es la idea. Entonces, acá se realiza la fase clínica y acá vemos ya, por ejemplo, que son 4 fases clínicas. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Pero para la comercialización se necesitan las 3 fases, especialmente la fase 3. Y la fase 4 ya es la post-comercialización, cuando ya se usa a nivel comercial. Y en la fase 4 ya hemos visto que estudia farmacovigilancia sobre reacciones adversas y estudios de utilización de medicamentos. Entonces, la farmacoepidemiología es fundamental en la fase 4. Volvemos a la fase 1, pero ya clínica. Esa es en humanos. Pero en humanos que no tienen patología a la que se va a usar. Si se va a usar para una patología, por ejemplo, se va a usar para la neumonía, no tienen neumonía. De repente tienen alguna otra, pero tienen neumonía. Entonces, en esos casos se usa, es personas normales, no tienen el cuadro clínico, o sea, son personas sanas aparentemente. Pero ¿qué se estudia? Aparte de la farmacocinética para ver qué llega, no llega, cuánto llega, etcétera, etcétera, se usa la tolerabilidad. ¿Qué significa tolerabilidad? O sea, si yo le doy 30 miligramos de una sustancia al paciente, lo toleró sin problemas. Le doy 50, lo toleró sin problemas. Le doy 100, lo toleró sin problemas. Le doy 120, un poquito así de problema, pero no mucho. Le doy 150, no lo tolera. Entonces digo, la dosis máxima está entre 120 y 130. Puedo ponerlo 130 o le pongo 150 si quiero, pero entre 130 y 150 es la dosis máxima. Algunos le ponen 130 ya, por ejemplo. 130 es la dosis máxima. Si no, no lo tolera. Por encima de 130 ya no lo tolera.
Esa es la dosis máxima que le puedo dar, pero estoy dando en personas sanas. Ahora viene la segunda fase ya en enfermos, en pacientes, pero lógicamente en enfermos en poblaciones pequeñas, 50, 100 pacientes, en enfermos individuales. Pero ahí sé que no le debo dar más de 150 o 130, no le debo dar. Pongámosle 150, no le debo dar más de 150. Lo veo la farmacocinética, la farmacodinamia, pero ¿cómo sé que esta dosis le va a hacer bien? Entonces tengo que buscar la dosis terapéutica. Empiezo con 30, no mejoró. 50, no mejoró. Con 80 empieza a mejorar. Entonces la dosis terapéutica mínima es con 80 y la dosis máxima es 150. Por eso, dosis mínima terapéutica y dosis máxima terapéutica, dosis tóxica. Entonces, por eso es que así se empieza. Entonces, cuando yo trato a un paciente, tengo que utilizarlo entre 80 y 150. No puedo usarlo más de 150 y no puedo usarlo, en términos generales, menos de 80 porque no lo va a producir el efecto. Entonces, esto es importante. Luego ya viene la fase 3, que es donde se ve la fase de pacientes en grupos, ya son miles de pacientes que lo hacen en estudios multicéntricos en diferentes hospitales a nivel internacional. ¿Y cuál es el instrumento fundamental? El ensayo clínico. ¿Y para qué ver? Para ver eficacia y seguridad, ya en poblaciones grandes. El ensayo clínico, pero el ensayo clínico tiene pues una serie de variables. El patrón de oro en los ensayos clínicos es el patrón de oro en los ensayos clínicos es el estudio clínico comparativo, randomizado y lógicamente doble ciego. Entonces, eso tiene sus características. Ustedes por lo menos lo conocen o si no lo vamos a ir viendo posteriormente en las prácticas, en los talleres. Pero es importante que haya un ensayo clínico. Por eso es que ustedes ven cuando empezaron a usar la ivermectina para los pacientes con COVID, lo usaron, bueno, lógicamente por la emergencia, pero después no han aparecido ensayos clínicos estrictos. No hay, hasta la fecha no se ha demostrado absolutamente nada la eficacia, porque no hay algunos estudios que han hecho así, pero que no son ensayos clínicos. Entonces, eso también probablemente en investigación ustedes ven cuál es la calidad de la investigación, o sea, el grado de eficacia, etcétera, etcétera. Luego ya en la fase 4, autorización para uso a nivel comercial, y esto es lo que hemos mencionado. Luego vemos esto acá, estudios in vitro, generalmente duran 2 años. En pruebas en animales duran hasta 4 años, 2 años más, son 4 años, por lo menos 4 años. Ahora lo están disminuyendo, por ejemplo, las vacunas, lo han disminuido notablemente porque ya tienen han sofisticado sus instrumentos. Las pruebas clínicas, en fase 1, 20 a 200 sujetos, para ver si es seguro, o sea, en cuanto a la tolerabilidad y la farmacocinética. Fase 2, funciona en los pacientes, farmacodinamia ya, pero 200 a 200. Fase 3, funciona doble ciego, o sea, en investigación ya con base científica, 1000 a 6000 pacientes. Se ve el metabolismo, la valoración de la seguridad, todo esto acá, y esto dura 4 años más, o sea, son 8 a 9 años. Luego, para la fase 4 le dan, por ejemplo, le dan 10 años más le dan al fármaco, al innovador, para que se haga monopolio, o le pueden dar 5. Una vez que se cumplió su monopolio, ya empiezan a salir los genéricos, que son los mismos, tienen las mismas características que los de ya mencionamos después. Ahora viene otro aspecto que es importantísimo también conocer. Cuando usted ingiere un fármaco, ¿a dónde va? Al organismo, pero van primero a los sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestivo, nervioso, etcétera, etcétera. Después van, dentro de estos sistemas van a los órganos pulmonares, digestivos, etcétera. De ahí va a la célula, y de la célula va a los componentes intracelulares y a la parte molecular. Entonces, de ahí, como va a este nivel molecular, de ahí salen
la información a nivel intracelular, las organelas a nivel celular, información a nivel de órganos y tejidos para sus funciones, nivel de sistemas o aparatos, nivel del ser humano y nivel de la sociedad. Entonces, eso es importante, tener conocimiento de dónde actúan los fármacos, niveles de acción de los fármacos. Y de ahí salen las acciones y salen los efectos también. Acción farmacológica. Ya hemos mencionado que un fármaco no no crea funciones, un fármaco modifica funciones, o para arriba, para abajo, hablando en términos criollos, modifica una sustancia. En cambio, el efecto es la respuesta del fármaco. Por ejemplo, un fármaco a nivel cardiovascular su acción produce vasoconstricción, y si al ser vasoconstricción va a producir incremento de la resistencia vascular periférica, que es una acción. O también produce aumento del gasto cardíaco, entonces aumenta el gasto, esa es una acción. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que incrementa la presión arterial, o en con otro fármaco puede bajar la presión arterial. Entonces ese es el efecto, la respuesta. Y la acción es las acciones que producen el organismo. Hay acciones farmacológicas fundamentales. Estimulación, por ejemplo, estimulantes del sistema nervioso central, la cafeína. Depresión, disminución de la función en los hipnóticos. Irritación, por ejemplo, en purgantes, etc. Reemplazo, que también es importante en caso de deficiencia de vitamina B12, enfermedades carenciales, o por ejemplo, en caso de pacientes que tienen una diabetes, en la diabetes de tipo 1 que hay una deficiencia absoluta de insulina, hay que darle. O en pacientes que le han sacado las adrenales, por algo bien, no solamente hay que darle eso, hay que darle corticoides, hay que darle una serie de cosas. Y en el páncreas, a veces le sacan el páncreas por cáncer, le crean una diabetes, prácticamente tienen que darle insulina. Y antiinfecciosa, como para los problemas de tipo bacteriano, viral, micótico o parasitario. Ahora vamos a ver la parte de la farmacocinética. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entre la farmacocinética tenemos acá los procesos son absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es importante. Absorción, distribución, metabolismo, excreción. Porque estos son procesos. ¿Para qué es importante? Para todos los medicamentos. O sea, si yo no sé, y hemos mencionado cuáles son sus objetivos, que llegue concentraciones adecuadas o terapéuticas al lugar de acción. Si no hay absorción, la distribución está alterada, metabolismo, cualquiera de ellos pueden alterar las concentraciones en biofase. O sea, por eso es importante. Por eso es relevante para los medicamentos y, lógicamente, para la investigación. Y uno de los aspectos importantes cuando hay falla en el tratamiento es por problemas de falta de conocimiento de farmacocinético. Porque falla en el tratamiento, no ha habido un buen cumplimiento, no se le explicó al paciente, no le dieron las cantidades adecuadas que llegue al lugar de acción, o le dieron mucho y produce efectos tóxicos por interacciones medicamentosas. Entonces, pero lógicamente nosotros desarrollamos bien esto, tenemos bastante conocimiento y nuestra selección en base a esto puede aumentar la satisfacción del paciente porque el paciente se siente mejor. Y lógicamente que hay diferentes formas de dosificación. La aplicabilidad de esto es importante para la terapéutica, es importante, tanto importante como para la aplicación. Por eso les mencionábamos antes que nosotros para los talleres necesitamos aplicación de los conceptos. Necesitan que conozcan los conceptos, pero para la aplicación. Acá tienen las interrelaciones que hay en la farmacocinética. Liberación, absorción, este es el sangre, compartimento central, y de acá parte se une a las proteínas y parte se queda libre. La que actúa, el fármaco libre, la que va a todos los reservorios,
va a todos los lugares a todos los tejidos, a los lugares de acción también, y la parte que se metaboliza y la parte que se elimina, así es la fracción libre. Entonces, este es todo, los fármacos llega, se va al lugar de acción, regresa a la sangre, de ahí se metaboliza en el hígado, regresa a la sangre y de ahí se elimina en la excreción. Esto es importante porque los fármacos para la variabilidad en efectos observados, hemos dicho, la concentración es importante, concentración en plasma, fracción libre es la que hace todo, para el metabolismo, para la excreción renal, para la distribución, para el lugar en biofase, en el mecanismo de acción, para el efecto. Entonces, ¿cuáles son los factores? La absorción. Si la absorción es bastante buena, va a alcanzar una buena concentración en plasma y una buena concentración en todos los tejidos de repente. Si la absorción es mala, no llega a plasma o llega muy poco y no alcanza concentraciones y por lo tanto las concentraciones en biofase son bajas. Absorción. El metabolismo. Si el metabolismo se acelera, las concentraciones en plasma van a disminuir y si disminuye las concentraciones, las concentraciones en biofase van a ser menores. Si el metabolismo se acelera. Si el metabolismo se enlentece porque no se elimina el fármaco, incrementa las concentraciones, incrementa en biofase y puede haber efecto tóxico. De igual manera, igual en riñón. Si se elimina bien el fármaco por riñón, no hay ningún problema, ya no hay problema tóxico. Pero si no se elimina, va a incrementar las concentraciones. Si se elimina mucho, disminuye concentraciones. Se elimina mucho, si se elimina poco, aumenta concentraciones y puede haber efectos tóxicos. Como ven, la concentración sérica depende de la absorción, depende de la excreción y depende del metabolismo. Las vías de administración. Tenemos las vías de administración de los fármacos, tenemos dos fuentes de vías, las vías enterales y las vías parenterales. Las vías enterales, que son la vía sublingual, la vía oral y la vía rectal. Esas son las enterales de intestino. ¿En qué se diferencia la vía la oral? Digamos, tiene lo que se llama el fenómeno del primer paso. ¿Qué significa eso? Llega al estómago, del estómago o al intestino, se absorbe por la porta y llega al hígado y del hígado recién se va a la circulación sistémica y se distribuye por todos los organismos, por todo el organismo. Entonces, en tiempo también, o sea, demora un poco más. Cuando no hay, ¿y qué puede pasar con este fármaco por vía oral? Que de repente parte se metaboliza en el intestino y parte se metaboliza en el hígado, entonces ya no llega intacto, llega menos a la circulación sistémica. Entonces, la vía oral tiene el fenómeno del primer paso y lógicamente también en el tiempo. Entonces, en cambio, la vía sublingual va de frente a las asijos y la circulación sistémica va de frente. Entonces, llega rápido por un lado y no se metaboliza en el hígado ni se metaboliza en el intestino. Entonces, por esto, en el caso de, por ejemplo, en el caso de un ratito. Aló, lo vuelvo a llamar porque estoy en clase, por favor. ¿Ya? Ya. Entonces tiene esto, por ejemplo, tenemos en un paciente que tiene angina de pecho, le doy isosorbide sublingual debajo de la lengua de 5 miligramos y llega a los 4 o 5 minutos está actuando y le mejora la circulación coronaria. Pero si yo le doy por vía oral, ya no le doy 5, le doy 10 porque parte se metaboliza en el hígado y en el intestino, especialmente en el hígado. Y ya no llega a todos los 10. Puede llegar hasta, de repente, un poquito como lo del 5, un poquito menos, no sé.
Pero, aparte de eso, demora 40 minutos para que actúe. Entonces, miren la diferencia entre esto. La vía sublingual no tiene fenómeno del primer paso y es más rápido, va de frente a la circulación. Esto no va de frente y puede metabolizarse previamente. La vía rectal es una combinación de ambos, porque la vía rectal tiene en las vías hemorroidales superiores, van de frente a la porta, y las vías hemorroidales inferiores van de frente a la circulación sistémica. Por eso la vía rectal tiene un fenómeno del primer paso del 50% nomás aprovechado. Luego tenemos las vías ya parenterales, o sea, de piel, o sea, que usan una aguja generalmente a través de la piel, realmente la intravenosa, que tiene una biodisponibilidad 100%, la intramuscular o la subcutánea, dependiendo. Después tiene la otra, y también la otra, la tópica. La tópica significa que no llega a la circulación sistémica. Llega muy poco, pero no llega. En cambio, la transdérmica, que puede ser por parche o no, la transdérmica sí, se empieza en piel, pero llega a la circulación sistémica. Entonces hay una diferencia entre transdérmica y tópica. Y hay otra local, o sea, que no está acá. La local yo le aplico de frente a la pleura o le aplico de frente a las articulaciones. Esa es la local. O le aplico de frente en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, la administración oral, por ejemplo, que este es uno de los aspectos que ya hemos mencionado, la biodisponibilidad es reducida, no solamente por el efecto del primer paso, sino por efecto de alimentos. Generalmente, en términos generales, lo que nosotros hacemos es esto, en términos generales, lo que hacemos nosotros es esto, prescribir medicamentos antes de los alimentos, 1 hora antes o 2 horas después, para evitar que hay por problemas, evitar a veces problemas de interferencia. Por ejemplo, las tetraciclinas, porque de repente a veces disminuye la velocidad por retraso del vaciado gástrico y un montón de cosas. Alteraciones porque lo que se necesita para la absorción es la integridad anátomo-funcional del tracto gastrointestinal, esófago, estómago, intestino, que anatómicamente y funcional. Si hay alguna alteración, de repente no, por eso es que o con alimentos, de repente el alimento, depende del tipo, que retrasa el vaciamiento gástrico o acelera y me altera. Por eso es que se prefieren la mayor parte de veces. Hay algunos medicamentos que hay excepciones que se utilizan con medicamentos, con fármacos, con alimentos grasos inclusive para mejorar la absorción. Bueno, pues son excepciones. Las tetraciclinas, la oxitetra, no la doxi, sino la oxitetra, cuando lo doy por vía oral con alimentos, se absorbe el 30-40%. Sin alimentos se absorbe el 50%. Pero si además de alimentos yo le doy con un antiácido, o tiene sales de fierro, magnesio, aluminio, se absorbe el 10%, o sea, como si no le diera, o le diera muy poco, tendría que darle dosis altísimas para que se absorba. Igual acá tiene con estos componentes. Ahora viene la otra vía sublingual. La mucosa sublingual es vascularizada, rápida, de velocidad de absorción, ya lo mencionamos. Ausencia de fenómeno del primer paso, ya los hemos mencionado, los nitratos, y en caso de urgencias hipertensivas, el captopril, por ejemplo, se le da para urgencia. Pues, ¿qué significa una urgencia? Que, bueno, no hay emergencia, pero hay una emergencia, le elevó la presión, está con una emoción ahí le subió de 12 que tenía, le subió a 16, para bajarle la presión, de inmediato un captopril debajo de la lengua, y con eso le baja la presión, y después lógicamente hay que hacer evaluación, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Ya todo es un tratamiento completo que lo van a ver posteriormente en la clase. Las vías de administración intravascular, no hay absorción, hay 100% de biodisponibilidad. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas, no permite soluciones oleosas, porque si no forman coágulos, pueden haber embolias pulmonares, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante esto,
A veces, por ejemplo, a veces en intervenciones han visto que hacen, por ejemplo, liposucciones, a veces porque es para presionar grasa, a veces de repente una parte de eso fue a la sangre y la sangre entonces forman embolia pulmonar y el paciente tiene problemas muy serios. La vía intravascular, generalmente en bolo o en infusión. Actualmente ya en bolo ya no se utiliza, en bolo rápido, por ejemplo, que se daba en 2-3 minutos, ¿no? En términos generales, actualmente se debe utilizar infusiones, o sea, o bolo, pero de 20 minutos, 15 a 20 minutos como mínimo, o sea, tiene que estar ahí, por eso que algunos prefieren ponerlo ahí en un frasquito para que gotee en 20, 30 minutos, infusión rápida. Pero claro, hay una infusión lenta, infusión durante, hay una serie de que lo van a ir viendo poco a poco ustedes también. La vía intramuscular, absorción rápida en soluciones acuosas, pero hay que las soluciones oleosas demoran, o sea, son de liberación sostenida. Y la subcutánea, parecida a la intramuscular, solo que la absorción es más lenta y menor volumen de inyección. Lógicamente, cuando usted quiere administrar un litro de sustancia, no le va a poner a la nalga, tiene que darle en la vena, porque con 1 litro va a tener problemas. La vía nasal también es una alternativa para ciertos productos que lo vamos a ir viendo posteriormente. La vía transdérmica, que hemos dicho que llega a la circulación sistémica, los fármacos que pueden administrarse por esta vía generalmente son fármacos de bajo peso molecular, lipofilios intermedia, elevada potencia, semivida de eliminación corta, por vía transdérmica. ¿Cuáles son? Opiáceos, estrógenos, nicotina, nitratos, clonidina, copolamina, anticonceptivos hormonales. Son los que se utilizan por vía. No, esa es una sola de las vías, porque hay otras vías también para estos fármacos, no es solo la transdérmica. Pero el problema, el objetivo de la transdérmica es que esos fármacos a través de la piel pasan todas las capas de la piel y llegan a la circulación sistémica. Transporte a través, este es el último tema, transporte a través de membranas. La absorción, distribución, metabolismo de los fármacos se realizan siempre atravesando membranas. La membrana es una barrera, o sea, para que pase del estómago a la sangre, a la porta, barrera, la barrera intestinal o barrera mucosa gástrica, todas las paredes. De ahí pasa de la sangre para que pase por el endotelio, para que pase al resto de tejidos. Así, todos son barreras. ¿De qué dependen las barreras? El paso de los fármacos a través de barreras, del peso molecular. Menor peso molecular pasa más rápido. Del área de absorción, a mayor área de absorción más rápido. Por ejemplo, en el intestino tiene un área de absorción tremenda. Hay lugares donde no hay mucha absorción. La liposolubilidad, que estos son factores predominantes, la liposolubilidad, los fármacos que son más liposolubles atraviesan más rápido las membranas. Y los fármacos que no son ionizados, porque los ionizados no atraviesan, los no ionizados. Entonces, para que un fármaco atraviese bien, es que no sea ionizado y que sea liposoluble. Ahora vemos acá las características de los transportes a través que ustedes lo van a revisar. Hay dos fundamentales, difusión pasiva y transporte activo. Transporte pasivo, difusión pasiva y transporte activo. Hay transporte también, el pasivo, que es el transporte facilitado, que es parte de la difusión pasiva, y el activo, que es la pinocitosis, es una evolución. ¿En qué se diferencia esto? La difusión pasiva y el transporte facilitado son por gradientes de concentración, de mayor a menor. En cambio el activo y el pinocitosis necesita producción de energía para que pueda pasar de un lugar a otro. El otro no pasa por difusión, que vamos a ver. Y acá están los ejemplos, que lo van a ver ya ustedes personalmente. Y acá tenemos los diagramas, las máquinas. Difusión pasiva. Los fármacos son, mire, primero, de gradiente de concentración de mayor a menor. Este es el espacio extracelular y este es el citoplasma, la célula.
Entre célula y célula, acá hay un espacio que se llama poro. Por estos poros o porinas pasan los de mayor a menor, pero las sustancias que son hidrofílicas, o sea que son hidrosolubles, no las lipo. Las lipo pasan por las membranas, por las membranas bilipídicas pasan por acá. Entonces, esta es la forma de difusión pasiva. Uno, esta es la filtración que se llama a través de los poros, los hidrofílicos y de poco peso molecular, y estos son los lipofílicos. Y acá tienen una variante de la difusión pasiva, la difusión facilitada, de mayor a menor también, pero que utiliza un transportador, pero que no requiere de energía en ese momento. No tiene que generar energía. En cambio, el transporte activo para su pase tiene que generar energía. Acá, y puede ser de menor a mayor. Y esto es la forma nomás de gran tamaño, la forma como se va englobando para poder salir. Y acá tenemos esto, las fármacos, he mencionado, tenemos, este es un fármaco con ácido débil, HA. Entonces, como ácido débil se desprende un ion de hidrógeno y otro que está cargado, y esto, el A no pasa a la membrana. El que pasa es la que está no ionizada. La no ionizada es la que pasa. Y luego que pasa ya al compartimento, allá se ioniza de nuevo. En cambio, la base débil viene así, viene cargada, o sea, ionizada. Para que pase no puede pasar ionizada. Para que pase tiene que transformarse en no ionizada. Y esta ionizada es la que pasa y luego ya se ioniza. Entonces, esto es importantísimo. Acá podemos ver transporte, otra lámina que es similar a la anterior, membrana, difusión a través del canal acuoso, pequeño peso molecular y los hidrofílicos. Difusión a través de lípidos, o sea, de los liposolubles. Y lógicamente con transportadores acá. Y acá tienen los que son, esto vamos a ver mejor acá en la. Este es el ácido acetilsalicílico, es un ácido débil. Y esta es una base débil, la petidina, es una base débil. Entonces, acá tenemos en el jugo gástrico, que estamos, o sea, depende del pH, o sea, este es un pK, que es el pK es el pH en términos generales, ustedes lo van a revisar ya más detenidamente en su libro, el pH del fármaco, que está entre 3.5 casi, ves igual es un pH ácido acá del estómago. Entonces, como son rudos, no se ioniza, y como no se ioniza, pasa, se absorbe, llega a la sangre y después se va eliminando por la orina. Entonces, depende del pK, depende del pH en el cubo gástrico, depende del pH en el plasma y también va a depender del pH en la orina, que vamos a ver. Cuando ya hablemos de eliminación, vamos a ver mejor eso. En cambio, la base débil tiene acá, es ionizada. Y no se absorbe mucho a nivel de tejido gástrico, tiene que pasar al duodeno, en el duodeno, el intestino ya, entonces es débil, es prácticamente el pH ahí ya es similar a esto, entonces ahí sí, no se ioniza y se absorbe, y alcanza equilibrio acá. En la orina también depende porque usted tiene un pH, un fármaco que es ácido y que se elimina por la orina. Pero al eliminarse, usted sabe que en la eliminación hay la filtración, la secreción tubular y la reabsorción tubular, que es en el túbulo contorneado proximal y en los colectores al final. En la reabsorción tubular, si tenemos un fármaco ácido, y el pH de la orina es ácido, se va a ionizar. No se ioniza y se va a reabsorber y no se va a eliminar. Pero si quiero eliminarlo y el fármaco es ácido, lo alcalinizo la orina para que se elimine. Esa es una de las formas. Otro ejemplo grande, digamos así, práctico de esto es, por ejemplo, la ciprofloxacina es
es un ácido débil. Por lo tanto, como es ácido débil, se absorbe en el estómago. Y lógicamente se prefiere dar con ayunas, sin alimentos, para que no varíe el pH. Y como no se absorbe, sin problema. Pero lo que pasa es que la mayor parte de colegas nos dicen, bueno, pero como yo le puedo dar la ciprofloxacina, como es ácido, le produce un poco de acidez, mejor le doy que tome con su antiácido y con alimentos. Como le cambian el pH, ya no es ácido, entonces un pH alcalino ya no se absorbe. Y al final dice, uy, el medicamento falló, que es genérico, que no vale. Lo que pasa es que no le dieron bien, hay que administrarlo bien. O sea, en ese caso, por eso le decíamos, las administraciones, dependiendo del pH gástrico, del pH a nivel de la orina, el pH a nivel de sangre, etcétera, etcétera. Con esto estamos terminando. Yo no sé si hay alguna pregunta, por favor. Por esta oportunidad no vamos a pasar a la lista, todos les voy a poner asistencia, pero a partir de mañana sí ya vamos a pasar lista. No sé, ¿alguna pregunta, por favor? No hay nada. Sí, Acosta, por favor, sí. Indicó que el ciprofloxacin, se toma en ayunas, ¿cierto? Sí, mejor. Sí, 1 hora antes de los alimentos. De preferencia, 1 sí. hora. Ya. Porque por lo general lo medican 8 horas, me parece, o 12 No, horas. claro, lo que da la ciprofloxacina se indica, por ejemplo, cada 12 o cada 8, dependiendo. Pero cada hora, o sea, si le tengo que dar cada 12, tengo que administrarlo. Si le aumento a las 6 de la mañana, la otra a las 6 según 6 de la tarde. Si coincide con los alimentos, tengo que ver que no coincida en ese contexto. Excelente, gracias. A la doctora Lata. Sí, doctor, ¿No? quería hacerle una consulta que es respecto a los medicamentos genéricos. Quisiera saber si tiene algo de importancia respecto a lo que es su valor monetario, si es el lugar de producción de la medicina. No lo he entendido bien, no sé, un poquito más fuerte, sí. Quería saber, ¿me escucha ahí? ¿Ahora sí me escucha, doctor? No, o sea, escríbalo mejor, escríbalo, por favor, sí. Mientras lo escriben, no se olviden que tienen que formar un delegado y me lo envían por mi correo institucional, el delegado tanto del grupo 1 como del grupo 3, por favor, me lo envían por correo. ¿Sí? Por favor, escriba lo que es importante. Doctor, disculpe, ¿va a subir las diapositivas al aula virtual? ¿Qué diapositiva es? ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué tema? Relación respecto a costos de medicamentos genéricos en lugar de producción. Sí, los hemos mencionado, sí, ya lo subí, las diapositivas ya lo subí. Hemos mencionado que los medicamentos genéricos, lógicamente, por sí deben ser, el costo es bajísimo, es bajísimo. El lugar de producción, lo que pasa es que acá en el país, lo que pasa es que uno tiene que controlar por lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura, los costos, las buenas prácticas de manufactura, pero lógicamente eso no eleva mucho los costos. Pero acá en el país tenemos un problema porque aparecen nombres, hay productos que son Bamba, que esos son diferentes, y dicen genéricos, no señor, son Bamba, esos son delictivos. Bamba porque a veces le cambian de etiqueta y un montón de cosas, pero el producto genérico por eso tiene que tener buena calidad, son similares, lo que pasa es que ya no tienen costos y depende el lugar de producción. Lógicamente, si lo producen, acá es algo también una buena pregunta, la felicito. Lógicamente, si no se producen en el país, producen en otro país, lógicamente tienen un precio un poquito diferente. Sin embargo, nosotros hemos visto acá muchas irregularidades
hay productos que llegan a la aduana. En la aduana tienen un producto, por decirle, hemos visto de un producto que llegaba con 8 o 10 dólares y más o menos con sus costos, todo póngale 15 dólares y lo vendían como eran monopolio acá, porque no importaban otros, lo vendían en 200, 300 dólares. Entonces, ese es el problema. Por eso es que no debería haber monopolio, pero y si hay, tendría que haber. Nosotros pensamos que los medicamentos son de uso social, no son para establecerlo como medicamentos comerciales, sino de uso social en realidad. Por eso es importante, pero los genéricos, como les decía, yo compro genéricos en la DGMIT, o algunas farmacias que son garantizadas, o en el ministerio venden genéricos, bastante medicamento. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Doctor, disculpe, una consulta. En el tema de las guías de seminario y laboratorio, ¿ya van a estar colgadas en el sistema o tenemos que esperar? No, mejor escríbalo. No se parece que como están hablando más, no los escucho bien, sí. Sí les van a dar en los talleres. En los talleres les van a dar las prácticas que están teniendo, ahí les van a poner. Por eso le he dejado para que lo ponga la doctora. La doctora las tiene, la doctora las va a hacer, o sea, ella es la que ha coordinado también todo esto y todos los profesores han colaborado con todo. Es alguna actualización. Las guías del seminario taller han tenido ciertas variantes, o sea, no son las del año pasado, hay ciertas variantes. Los temas son los mismos. Los libros, generalmente acá hay varios libros, ahí están el Goodman y Hillman es uno de los mejores libros, sin embargo es bastante amplio, muy amplio, y como es muy amplio, a veces por lo que llevan muchos cursos y todo, pero nosotros nos exigían, bueno, yo estudié en Trujillo hace muchas décadas, y nosotros exigíamos libros. Bueno, ahora no se exige esto, pero la idea es que el libro, el Caxton, es un buen libro. Viene en español también y es un libro que tiene un poco más resumido. Después también hay varios libros mexicanos, españoles también, pero el Caxton es un buen libro. Ahí está. Generalmente en la biblioteca están todos a lo que le estamos mencionando. ¿Qué podría repetir la diferencia entre un medicamento genérico y uno comercial? ¿Cuál me convendría comprar? O sea, yo compraría el genérico de siempre que, digamos, garantice, digamos, que sea. Porque pues es una farmacia donde tiene... Lo que pasa es que a veces en farmacia le dicen, no tengo genérico. Y la idea es que debería. ¿Y cuál es la diferencia? Es clásico. O sea, el comercial, en este caso, el comercial no necesariamente es un innovador. El comercial puede ser un genérico que le han puesto nombre de comercial, puede ser un genérico con un nombre comercial. Lo que pasa es que en nuestro país el medicamento genérico es con nombre genérico, por eso es que se lo pone. Entonces, pero la diferencia con el innovador, en realidad, sería que el innovador, como invirtió mucho dinero en desarrollar su producto, le dan un monopolio para que lo vendan y como monopolio le ponen su precio alto. Pero cuando ya se vence su patente de protección, otros laboratorios lo producen. El mismo laboratorio puede producir medicamentos genéricos. Yo he visto en Europa, los mismos laboratorios producen medicamentos genéricos. Lógicamente que tienen el mismo principio activo, todo, pero algunas dicen la receta, algunos aspectos más, de repente la forma de preparar, pero eso mayormente no hay mucha diferencia. Yo prefiero, yo sí, genérico, si es un verdadero genérico, y lógicamente si en la DGMIT o en las farmacias de confianza, con un genérico.
porque y más aún, ellos en la farmacia le venden el comercial, pero que es un genérico con nombre comercial, que no es el innovador. Los innovadores hay poquísimos en nuestro país. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los entes reguladores de medicamentos en el Perú? La DGMIT. La DIGESA es un ente regulador para los productos dietéticos. Pero para los productos, digamos, naturales o los herbarios y para los medicamentos es la DGMIT. La DGMIT tiene toda una estructura ahí que depende del ministerio, que tiene una serie para registros, tiene la zona de registros, y bueno, ahí también hay algunos comités asesores. Nosotros trabajamos en uno de ellos, el CEMIS, como Comité Especializado en Medicamentos del Ministerio. Entonces, pero los reguladores, regulador de medicamentos es la DGMIT, para medicamentos es la DGMIT. Ahí es donde tienen que aprobarlo. Y ojo, la aprobación, claro, lo ponen como, lo promocionan, o sea, lo registran como genérico, lo registran como innovador, lo registran como genérico con marca, etcétera, etcétera, lo registran. Y lo registran para las indicaciones que están aprobadas, las indicaciones que han tenido uso ya, digamos, ha sido experimentadas. Lo que pasa es que a veces la patología no es muy frecuente y tratan ya por influencia, por presión de utilizarlo en situaciones donde no están aprobadas. Eso se llama uso off-label, o sea, uso fuera de etiqueta, no, tiene que ser para las probadas. Lo de medicamentos innovadores son los medicamentos que prácticamente elaboran los productos. ¿Qué pasó? Una institución o el mismo laboratorio o una institución descubrió un medicamento, descubrió un principio activo y tienen sus teorías, tienen sus hipótesis, todo, pero no tienen todos los estudios, entonces dice hay que desarrollarlo. Entonces el laboratorio invierte en hacer sus estudios preclínicos, invierte en hacer sus estudios clínicos, invierten años. Ahora se están acortando los años, generalmente entre 6 a 8 a 10 años. Y en esos 10 años ellos han invertido, aparte de que invierten en promociones, una vez que invierten en todo, pues son estudios caros. Entonces ellos piden al gobierno que les den la patente de protección. Esa patente de protección depende del gobierno, le puede dar por 5 años, 10 años, 15 años. Si le da por 5 o 10 años, prácticamente a los 5 años a los 5 años ya pueden haber genéricos, después que le venció su patente. Entonces, la estructura, todo es igualito, o sea, son igual, tienen el mismo principio activo, tienen la misma, sino, lógicamente que hay una guerra, a veces una guerra entre comillas, entre los laboratorios que dicen, no, el genérico no vale, no es así. Pero al final, lo que uno toma, entonces, por ejemplo, si yo tomo antihipertensivo y veo que me baja bien, no hay problema. La idea es que cumpla su función. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Y bueno, de innovadores, lo que pasa es que en el país se venden, como innovador lo venden los genéricos con nombre comercial. El innovador es un solo nombre, prácticamente de nombre genérico. La vibramicina, por ejemplo, que es el nombre, ¿cómo se llama? La vibramicina es el innovador de las tetraciclinas. Por ejemplo, de la ciprofloxacina es la ciprolina, es el nombre de innovador. Después hay otros de acá que han salido con nombres que son genéricos, pero con marca. La idea es tener el nombre genérico, que es diferente a ser medicamento genérico. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, gracias a todos ustedes, si no hay pregunta, gracias por las intervenciones, muy interesante. Gracias a ustedes. No se olviden de los vasos delegados después, ¿no?